Hola, hola, es un placer saludarlos. Mi nombre es María Milagros Márquez Escalante. Soy estudiante del cuarto trimestre de Comunicación Social en la Universidad Bicentenario de Aragua, y el presente podcast corresponde a la evaluación sumativa 3 de la Cátedra de Lengua de Señas a cargo de la profesora Elena Navarro. En este espacio de audio, al que denominaré Enseñando, pretendo contarles un poco acerca de los periodos históricos que han trascendido en el marco legal de las personas con discapacidad. Antes de comenzar a entrar en materia, conviene definir ciertos conceptos que nos ayudarán a entrar en contexto respecto a la temática. Empecemos con el término discapacidad. Según la Organización Mundial de la Salud, la discapacidad es un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite entre las características del ser humano y las características del entorno donde vive. En este mismo orden de ideas, la Resolución 48/96 del 20 de diciembre de 1993 de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre normas uniformes acerca de la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad la sitúa de la siguiente manera. Con la palabra discapacidad se resume un gran número de diferentes limitaciones funcionales que se registran en las poblaciones de todos los países del mundo. La discapacidad puede revestir la forma de una deficiencia física, intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una enfermedad mental. Tales deficiencias, dolencias o enfermedades pueden ser de carácter permanente o transitorio según esta resolución. También debemos señalar que dentro de los tipos de discapacidad existe la discapacidad sensorial, que ya fue anteriormente mencionada, y esta se define como una discapacidad donde las personas han perdido su capacidad visual, valga la redundancia, auditiva o de otro sentido, y donde éstas presentan problemas al momento de comunicarse, importante para que lo tengamos presente a futuro, o utilizar el lenguaje común. Y es precisamente aquí donde se ubica la discapacidad auditiva. Todos manejamos el concepto de la lengua como sistema de comunicación verbal y escrito dotado de reglas gramaticales y empleado por comunidades humanas con fines comunicativos, casi que la definición que nos dan siempre en el colegio. Pero es atendiendo a esta definición que podemos hablar de la lengua de señas, como un sistema de comunicación no verbal, sino apoyado en gestos y expresiones, que es utilizado por la comunidad sorda como su lengua nativa para comunicarse. Ya que tenemos noción de estos conceptos, nos toca sumergirnos en el tema principal de este podcast, los periodos históricos trascendidos en el marco legal de las personas con discapacidad y especialmente de las personas sordas. José Luis Fernández Iglesias, en su artículo Historia, Discapacidad y Valía, nos dice que la discapacidad ha existido desde tiempos inmemorables. En la historia de la discapacidad hay cambios drásticos en las legislaciones que han obedecido al pensamiento y creencias de la época respecto a la discapacidad. Como primera referencia podemos citar al Código de Hammurabi, cuerpo legislativo de la Babilonia del siglo XVII a.C., 1692 a.C. aproximadamente. Y es que este código ya refería en la Ley 2, cita textual, si uno embrujó a otro y no puede justificarse, el embrujado irá al río, se arrojará. Si el río lo ahoga, el que lo ha embrujado heredará su causa. Si el río lo absuelve y lo devuelve sano, el brujo es pasible de muerte y el embrujado tomará su casa, haciendo referencia aquí a las personas con algún tipo de discapacidad que eran vistos como habitados por el demonio. Más adelante, en la antigua Grecia, siglo IV a.C. aproximadamente, las personas con discapacidad, malformaciones o debilidad notoria eran sacrificadas a los dioses, aunque no se tiene muy claro si esto era por privilegio o más bien como una forma de apartarlos de la sociedad por no poder adaptarse a ella.
Los romanos, por su parte, regularon los efectos civiles de las personas con discapacidades mentales o cognitivas al crear la figura de la curatela, como institución para administrar los bienes de sui iuris puber o de aquel incapaz de ejercer por sí solo sus derechos. Durante aquel tiempo, los discapacitados mentales, estos eran los que se conocían como privados de razón, se llamaban furiosis, y aquellos con limitaciones o pobre desarrollo de sus facultades intelectuales se denominaban mentecaptus. Hablando puntualmente de las personas sordas, desde épocas de antaño han sido discriminadas, corregidas o simplemente desechadas por ser consideradas discapacitadas. Por ejemplo, Aristóteles se refería a la sordera como un sinónimo de falta de inteligencia, y esta afirmación no quedó allí, se mantuvo por más de 2000 años. Sin embargo, también es pertinente mencionar que había culturas donde ocurría lo contrario. Por ejemplo, en Egipto, la sordera era considerada como un signo divino y una bendición por parte de los dioses. Ya entrando en lo que sería la Edad Media en Europa, específicamente en Atenas, Roma y Esparta, se llevaban a los niños con alguna deformidad o deficiencia a un lugar secreto y oculto para la población. Allí se les ahogaba o se les dejaba morir, un destino por el cual tuvieron que pasar las personas sordas, muchos de los cuales eran arrojados desde un precipicio. También durante la Edad Media, con las cruzadas y demás guerras de la época, se incrementó el número de personas discapacitadas a un alto nivel. Y a pesar de que en estos tiempos era difícil sobrevivir, se crearon instituciones donde la mayoría de estas eran auspiciadas por la Iglesia. No obstante, a pesar de tan buena causa, en tales instituciones los discapacitados seguían siendo marginados sociales, excluidos de la sociedad y estigmatizados. La desestigmatización de los sordos no comienza sino hasta finales del siglo XVI, según muchos expertos, gracias a Girolamo Cardano, médico italiano, quien sostenía que era posible escuchar por medio de la lectura y hablar por medio de la escritura. Decía que la persona sorda podría hacerse entender por medio de combinaciones escritas de símbolos asociados con las cosas a las cuales se refiere. En este punto es importante mencionar que si bien Abbé Charles de Lepée es conocido como el inventor de la lengua de señas, muchas personas de la comunidad sorda no lo reconocen como tal. Simplemente le dan el mérito de ser el fundador de la primera escuela que transmitía conocimientos por medio de la lengua de señas. Esto ya que la comunidad de sordos afirma que la comunicación por medio de la lengua de señas, realizadas manualmente, existe desde los comienzos de la raza humana. De Lepée es conocido también como el padre de los sordos. Fue un pedagogo y logopeda francés, y en el año 1755 fundó las bases de la educación bilingüe. Haciendo hincapié en el francés escrito, utilizó un método que se basaba en la escritura para desarrollar la parte oral y no viceversa, como se habituaba en esta época. Volviendo a la discapacidad en general, durante el mismo siglo XVI se desarrollaron las primeras prótesis de mano y Juan Luis Vives postuló el trabajo y la educación como medios de rehabilitación para las personas con discapacidad. Por su parte, Pedro Ponce de León inició la educación especial y San Juan de Dios fundó en Granada una de las primeras instituciones para personas con discapacidad. No obstante, a pesar de todos estos desarrollos, en algunos ámbitos las personas con discapacidad seguían siendo consideradas como morada de Satanás, de acuerdo a renombrados religiosos de la época como Martín Lutero y Juan Calvino. Como referencias legislativas, tenemos un poco más adelante al Código de Napoleón, que en su título 9 sobre la mayoría de edad y de los mayores que están protegidos por la ley, respecto a las discapacidades mentales, en el artículo 489 señala: el mayor de edad que esté en un estado habitual de imbecilidad, de demencia o de furor debe ser sujeto a la interdicción, aun cuando ese estado presente intervalos lúcidos.
Esto quiere decir que aquellas personas con discapacidad, sobre todo en la parte mental, no podían representarse por sí mismas ante la ley. Ya para 1778, en Leipzig, Alemania, Samuel Heinig inauguró el Instituto Sajón para mudos y otras personas con desórdenes del habla. Fue la primera escuela pública para sordos con reconocimiento gubernamental, con un método oral y manual. 3 años más tarde, en 1791, se funda el primer Instituto Nacional en París. Aquí, ya los niños sordos pasan a ser un objeto de estudio y una estrategia para empezar a estudiar este fenómeno. Así se buscaba corregir las deformidades en los cuerpos de los niños y aquellas condiciones consideradas anormales como la sordera. Y es aquí donde aparece el estudio de la ortofonía, que exploraba las posibilidades de las personas sordas para escuchar. Ya para lo que es el siglo XIX, Bernard Mottez considera que el nacimiento del movimiento sordo comenzó con la aparición en 1834 de los banquetes en homenaje a Abbe Lepage. Luego, en 1838, se funda la primera asociación de sordos en el mundo y ya esta comunidad empieza a ser vista desde otro punto y desde otro ángulo, y ya no solo como individuos que deben ser reeducados. Sin embargo, si bien en Estados Unidos ya se lograba posicionar a los sordos en un lugar, hasta ese entonces nunca alcanzado, en Milán, Italia, se retrocedía en lo que se refería a logros para la comunidad. Previo a la celebración del Congreso de Milán, existían dos corrientes con diferente postura respecto al uso de la lengua de señas y la educación de las personas sordas. Por un lado estaba el método francés presentado por Lepage, el cual defendía la utilización de la lengua de señas para la educación de las personas sordas y proponía preparar a los sordos para la vida ciudadana. Por otro lado, existía el método alemán, representado por Samuel Heinig, el cual se apoyaba en el método del lenguaje oral para los sordos. Proponía que era fundamental enseñarles a hablar para que se integraran a la sociedad oyente. Debido a que existían varias escuelas de sordos en varios países europeos y en América del Norte, las cuales utilizaban tanto el método alemán como el francés, entre el 6 y el 11 de septiembre de 1880 se lleva a cabo en Milán el segundo Congreso Internacional de Maestros Sordos. En dicho congreso se discutieron varios temas y se tomaron muchas resoluciones que afectaron significativamente a todas las instituciones de sordos. Entre ellas, se decidió la prohibición total del uso de lengua de señas en las escuelas de todos los países europeos. Aunque en Estados Unidos esta resolución no fue adoptada del todo, y el método basado en señas no se prohibió, ya que fue apoyado por muchos pedagogos, como Laurent Clerc, Thomas H. Gaudet y muchos más, quienes habían fundado la primera escuela de sordos en la nación norteamericana, basados en las ideas de Lepage y no en el método alemán, privilegiando así esta educación como superior. En el mencionado congreso se elaboraron y votaron 8 resoluciones. Entre ellas, las más importantes fueron la prohibición de la lengua de señas en la educación de las personas sordas. Esto repercutió en las escuelas, donde ya se enseñaba la lengua de señas, y se resolvió como medida tomar aisladamente a todos los niños que eran educados por medio de señas, sin importar su nivel curricular, unirlos en una única clase y así comenzar a enseñarles la lengua oral. Entre otras decisiones importantes se destaca de forma positiva la resolución de que los gobiernos de cada país podrían tomar las medidas necesarias para que todas las personas sordas accedieran a la educación como lo consideraran pertinente, ya que en muchos casos esta población no asistía a centros de enseñanza por cuestiones familiares o institucionales. Ya llegado el siglo XX, se comienza a percibir la discapacidad en general con un enfoque asistencial, donde el Estado se implica y se crean los primeros centros de educación especial con fines de integración de estas comunidades.
pero desde una perspectiva excesivamente paternalista, como se dice por ahí, con papá Estado, que reforzaba la dependencia y las actitudes de discriminación social y laboral. Esta mayor tendencia a la protección se vio reforzada tras la Segunda Guerra Mundial, con la aparición de numerosas discapacidades sobrevenidas. Ya en la segunda mitad del siglo XX se empiezan a forjar los primeros lobbies de asociaciones constituidas en sí por personas que tienen alguna discapacidad y sus familias. Estas se unen para defender sus derechos, y poco a poco las personas con algún tipo de discapacidad se van empoderando y adquiriendo mayor presencia en la agenda política, aunque el camino por recorrer era ya o seguía siendo inmenso. Es importante mencionar en este punto que en España, para 1982, se produce un punto de inflexión con la aprobación de la Ley de Integración Social del Minusválido, que hoy es llamada la Ley General de la Discapacidad, que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y establece por primera vez la obligatoriedad de incorporar un porcentaje no inferior al 2% de trabajadores con discapacidad en las empresas de más de 50 trabajadores. Entre 1960 y 1980, en Estados Unidos existió un auge de la cultura sorda, donde paradójicamente se los empezó a escuchar más. Esto se debió al incremento considerable de estudiantes extranjeros en las universidades, donde los grupos minoritarios comenzaron a llamar la atención de los sociólogos y de ramas afines, los cuales comenzaron a interesarse por otras culturas y dentro de ellas la cultura sorda. Este movimiento influyó también para que en 1988 la Universidad de Gallaudet recibiera por primera vez la presidencia de una persona sorda, King Jordan. Es importante reconocer que para que los derechos de los grupos minoritarios sean reconocidos, los grupos de mayor dimensión deben darles el lugar para ser escuchados. No podemos dejar por fuera de este recuento las contribuciones de la Organización de las Naciones Unidas. Y es que para el año 2006 se reunieron en Nueva York, en la propia sede de las Naciones Unidas, representantes de muchos países y de organismos internacionales para discutir la versión final del texto de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de las Personas Discapacitadas. En esta reunión habían 15 personas sordas, entre los representantes de gobiernos y de organizaciones no gubernamentales. Quizá una de las repercusiones más importantes de esta reunión, realizada hace ya más de 15 años, es que sirvió como la primera base para la declaración del 23 de septiembre como Día Internacional de la Lengua de Señas. Esto como una oportunidad única para apoyar y proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y de otros usuarios de la lengua de signos en el mundo. Ya como uno de los apartados finales de este episodio, no podemos dejar a un lado, nuevamente, los aportes y los hitos importantes en América Latina para la comunidad sorda. Por ejemplo, en Argentina, para el 19 de septiembre de 1885, se firma la ley número 1662, por la cual se crea el Instituto Nacional de Sordomudos, donde se pretendía enseñar a los sordos a usar la palabra. Esta intención fue influenciada debido a que el director del instituto había sido profesor del Instituto de Milán y además inauguró el Curso Nacional de Preparación de Profesores, lo que obtenía como resultado una fuerte influencia de la corriente oralista, ya que se regían de las mismas ideas tanto en la escuela como en el curso de profesores. Debido a la fecha de la creación del Instituto Nacional de Sordomudos, todos los 19 de septiembre se celebra el Día de los Sordos en Argentina. Por otro lado, como hito nacional, en nuestro país Venezuela, en 1950, es fundada la Asociación de Sordomudos de Caracas, la primera de nuestro país, y para el año 2000 es reflejado por primera vez en el artículo 81 de nuestra nueva Constitución el derecho de los sordos a comunicarse en lengua de señas, además de su derecho de estar informados en su propia lengua. Esto en lo que se refiere a programas de información televisados. Esto último lo pueden ver reflejado en el artículo 101 de la Constitución.
Como dato curioso y cierre del presente espacio, les dejo lo siguiente. ¿Sabían que existe una universidad para la comunidad sorda? Pues sí, señores. La Universidad de Gallaudet, situada en Washington, D.C., Estados Unidos, fundada en julio de 1864 por Edward Milne Gallaudet y su padre, Thomas Hopkins Gallaudet. Es la única universidad en el mundo cuyos programas están diseñados para estudiantes sordos. La universidad está compuesta en su mayoría por gente de la comunidad, entre empleados, profesores y estudiantes. Existe un promedio muy bajo de estudiantes oyentes, los cuales deben pasar primero por una prueba evaluatoria previa a su ingreso sobre su conocimiento o nivel en la lengua de señas. Gallaudet también fue la sede del primer Congreso Internacional de Historia de los Sordos, celebrada en 1991. Ya para despedirme propiamente, quisiera hacer una pequeña conclusión como llamado a la reflexión. Quizás el punto más llamativo de todo lo analizado en el presente podcast es el hecho de que las personas sordas y con discapacidad en general comenzaron por ser excluidas de la sociedad hasta que fueron reconocidas como parte activa y empoderada de ella. Empezaron como una minoría apartada, que por sus diferencias, analizándolo hoy día, no debió ser así, fueron excluidos. Y este análisis desde una lupa social y científica refuerza lo dicho, jamás debió ocurrir. Una de las primeras pilotos mujeres de Estados Unidos, Nelly Isabel, era sorda. Beethoven tenía una discapacidad auditiva severa cuando escribió su 9ª sinfonía. ¿Qué hubiera pasado con estos grandes si no se hubiera avanzado con la inclusión de las personas discapacitadas, tanto en materia legal como social? ¿De cuánta genialidad estuviera hoy día privado el mundo? La pregunta sigue vigente, puesto que hay minorías que por diversos motivos, raza, nivel educativo, clase social, entre otras, están siendo privadas de una participación activa en nuestra sociedad. Así que pregúntate por un momento, ¿tú como persona contribuyes a la integración o sencillamente apartas a aquellos que son diferentes a ti? Importante para reflexionar, ¿no les parece? Espero sus respuestas en los comentarios del podcast. Muchísimas gracias por compartir conmigo este primer episodio de Enseñando. Ha sido un placer para mí hacer este recorrido histórico por el marco legal y la situación de las personas con discapacidad a lo largo de diversas etapas de la humanidad. Espero realizar pronto una segunda edición de este material. Nos sintonizamos en un futuro episodio de Enseñando Podcast. Con ustedes estuvo María Milagros Márquez Escalante. ¡Hasta la próxima!